Entonces vamos a ver, primero voy a buscar acá está. Voy a ver, sí, ahí está. Voy a ahí sí. Okay. No puedo. Ya, entonces vamos a hablar ahora, como les decía, de ahora sí parece. Perdón que no tenía configurada esta cosa, ahora sí. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ven el...? ¿Sí? Sí, Ya. sí se ve. So, vamos a hablar de pelear la buena batalla, ¿ok? Sí, vamos. Ya, pelear la buena batalla. Antes de empezar con esta PPT me gustaría hablar un poco de qué es lo que significa un poco el tema de orar, de guerrear espiritualmente, de interceder, de liberar, ¿cierto? De esta oración que uno realiza. Uno la asimila de esta forma. Cuando todos vivimos en un hogar, ¿cierto? Y supongo yo que hay periodos en sus casas donde hay arañas. ¿Ustedes tienen arañas en su casa o no? Aquí, por lo menos donde yo vivo, en el verano hay muchas arañas. Tengo un árbol cerca y llega mucha araña. Y yo veo las telas y yo sé que ya anda una araña. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empieza a barrer la tela, ¿cierto? Cada vez que uno ve una telaraña, uno agarra una escoba, ¿cierto? Y la quita. Y después pasa unos días más, ¿y qué es lo que hay de nuevo? La misma tela de araña está en el mismo lugar. Entonces eso pasa muchas veces en nuestra vida espiritual, que nosotros oramos y se va la tela de araña, ¿ya? Oramos, no sé, oramos por nuestros pecados, confesamos nuestros pecados al Señor muchas veces, queremos que el Señor nos libere, o sea, muchas veces nosotros sí queremos que el Señor cumpla ese propósito a nosotros y todo, pero solo lo estamos haciendo es limpiar la telaraña. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual es matar la araña para que esa tela no se vuelva más a producir. ¿Y cómo nosotros encontramos la araña espiritualmente? Es identificando cuáles son las situaciones que le dan comida, ¿cierto?, a mi araña. O sea, identificar cuáles son el origen, de dónde yo le doy autoría a esa araña para que viva en mí. No sé si me entienden la metáfora, o sea, tenemos que aprender a reconocer la araña, cómo entró, cómo llegó, saber si a lo mejor, en mi caso yo tengo un árbol que no lo puedo talar, y voy a tener que estar pendiente de que nunca me entre la araña, de comprar aracnicidas, de estar siempre manteniendo limpia la casa, de mover los muebles para que no se provoquen, para que no hagan nido. Entonces, cuando yo logro identificar qué es lo que le da la autoridad a esta araña para que venga a mi casa, estoy más preparado. Y ya no veo telas, sino que mato. Cuando la veo la araña, la mato y ya no tengo más telas. Entonces, es súper importante eso, que podamos identificar espiritualmente y nuestra oración y este taller lo vamos a hacer en ese sentido, de que el Señor traiga el origen de por qué en nuestras vidas, ¿cierto? Hay cosas que están estancadas, por qué no hemos podido cumplir completamente el propósito del Señor. Hay algo que está ahí. Hay una araña que no estamos viendo, que no sabemos dónde se esconde, pero el Señor tiene que revelarlo. Amén. Así que eso, ya introduciendo eso, vamos a hablar de esto, de la pelea a la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros hemos sido entrenados en esto, en derribar la fortaleza? Muchas veces no tenemos mucho de este tipo de cosas. A nosotros se nos habla harto, se nos habla harto de que tenemos que resistir al diablo, de que tenemos que derribar fortalezas, hermanos, ¿cierto?
cómo luchar y cómo luchamos contra estas cosas, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, maldades, todas esas cosas, ¿cierto?, que habla la Biblia y que nosotros muchas veces le hemos sentido que somos oprimidos por este tipo de situaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Y más allá de la teoría, o sea, de decir yo resisto al diablo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Qué? Algo práctico, ¿cómo resisto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo echo a volar al diablo? No sé. Entonces, eso es lo que quiero que veamos hoy día, ¿ya? Somos parte del ejército de Cristo, y como parte del ejército de Cristo debemos adquirir los conocimientos prácticos y los tipos de armas que debemos emplear contra nuestro enemigo. Esto es súper importante, nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son las artimañas de Satanás, cuáles son las armas que él está utilizando en nuestra contra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro propósito, y tenemos que saber, como ejército de Cristo estamos en campaña. Ya yo, bueno, yo soy esposa de un militar y él tuvo un periodo de vida de él que donde él se lo pasaba en campaña, se lo pasaba como fuera y estaba en campaña. Y eso es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Son supuestos. Y lo mismo nosotros, tenemos que estar siempre en entrenamiento, siempre pendientes, pendientes de que hay algo que Satanás está tramando en contra nuestra. Siempre estar alerta. En Efesios 6:11 dice que debemos vestir toda la armadura de Dios para permanecer y estar firme contra las acechanzas del diablo. Esto es muy verdad, o sea, si nosotros no estamos armados, no tenemos la armadura, si no tenemos cierto un yelmo, si no estamos con el cinturón, porque si no, nosotros decimos, ya a lo mejor me pongo la vestidura, el casco, pero si no tengo cinturón, ¿dónde voy a colgar la espada, por ejemplo? Es tan importante, y el cinturón es la fe, o sea, y la espada es la palabra. O sea, si yo no tengo la palabra sustentada en la fe, ¿cómo voy a sustentar mi vida? ¿Cómo voy a pelear? No puedo pelear si yo no tengo la fe sustentada en la palabra del Señor. Entonces, por eso es que es muy, muy importante que nosotros estemos armados con toda la armadura espiritual. Y la acechanza viene de la palabra metoidea, que es método, es un plan establecido. Y nosotros tenemos que estar preparados para el método que tiene el diablo. O sea, tenemos que estar preparados y armados, y estar completamente armados para que ese método que Satanás tiene, que él ha establecido, ese método definido para conquistarnos, porque eh, Satanás es muy astuto, él tiene cierto artimañas súper seductoras, él nos lleva, eh, nos conquista, tiene lugares y momentos para conquistarnos, de repente cuando estamos faltos en oración, cuando estamos más lentos espiritualmente, somos seducidos por Satanás y nosotros no nos damos cuenta ya y él logró lo que quería con nosotros, o sea, entonces es por eso es tan importante que estemos alerta y sensibles al Señor. Y cuando tengamos estos periodos donde no tenemos ganas de hacerlo, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de levantarnos temprano, en el caso de los de Puente Alto, ¿cierto? Que oramos en las mañanas. Cuando no tenemos esas ganas, eh, levantarme igual nomás. Es decir, ya, tengo que hacerlo. Y cambia, y mi día realmente cambia. Cuando comienzo orando, cuando busco al Señor ese día, es un día distinto. En mi caso, mi marido lo agradece, mis hijas lo agradecen, y yo lo agradezco también. O sea, mi ánimo lo agradece, porque Cristo empieza a obrar a mí. Si yo busco al Señor, ese día es distinto. Entonces, si yo lo hago a diario, todos los días son distintos y son muy enriquecedores espiritualmente. Entonces, por eso tenemos que nosotros conocer cuáles son los métodos de que Satanás tiene. Yo no sé si usted ha identificado cuáles son las áreas donde Satanás entra. Muchas veces, como alguna de ustedes decía, ¿cierto? Girani decía que ella sufrió un abandono de su padre biológico. Satanás utiliza ese tipo de heridas para poder entrar con rencor, con rebeldía, eh, ¿cierto? Ya no me importa la autoridad, si hay una figura de autoridad, yo no la respeto porque en realidad la figura de autoridad que me debe cuidar no me cuida, así que yo no creo en ningún tipo de autoridad.
Y eso generalmente pasa en la adolescencia, ¿cierto? Donde uno no quiere ninguna figura de autoridad. ¿Por qué? Porque uno fue herido por una autoridad, por alguien que se suponía que tenía que cuidarte, protegerte, ¿cierto? Y darte cobijo y no lo hizo. Entonces, Satanás utiliza ese tipo de cosas y si uno no sana, no suelta el perdón, siempre va a ser atacado en esa misma área. ¿Ya? Y hay muchas áreas más, o sea, a veces no sé, pues si tú, algunos de nosotros cometieron abusos sobre nosotros, son áreas de inseguridad, de baja autoestima, donde Satanás puede ir, ¿cierto? Entrando, y entra con una cosa y después se trae a su amigo y después se trae el otro amigo y nos llenamos, ¿cierto? De espíritus que no son el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos cuáles son, y que el Señor nos traiga luz, qué es lo que es Satanás, ¿cierto? Cuál es el método que está ocupando para atraer a nuestra familia. Porque siempre lo va a querer hacer, por muy ferviente que estemos. O sea, podemos estar muy arriba en oración, pero Satanás siempre va a querer meterse por algún lado, siempre, siempre, siempre. Por eso no hay que dejar ninguna brecha, ningún espacio, nada, nada, nada. ¿Ya? La batalla por uno mismo. Antes de poder interceder por otras personas, orar por otras personas que sean libres, porque uno generalmente, ¿cierto?, le gusta este tema de la oración, orar por otro. Eh, pero la primera batalla que debemos luchar es la de nuestra, nosotros ser libres, ¿ya? Que nosotros tener, ¿por qué? Porque si no, no tenemos autoridad. Si nosotros no hemos sido libres, no tenemos autoridad espiritual. Por eso es importante. Este es un punto de partida para toda oración guerrera de liberación. La persona tiene que ser libre primero. O sea, si yo me quiero poner a orar por alguien para que suelte perdón, yo también tengo que estar libre de perdón. O sea, yo no tengo que tener deudas en el perdón. Y así, no tengo, por eso es tan importante la autoliberación, que nosotros procuremos siempre estar liberándonos, que la palabra del Señor nos libere. ¿Ya? Eso es muy importante. Esta pregunta me gustaría ¿qué creen ustedes? ¿Todos necesitamos liberación? ¿Pasar como por este tema de liberación? ¿Todos? Bueno, ya lo leyeron, pero ¿qué opinan ustedes sin haber leído esto? ¿Te crees que sí? Sí, ¿Sí? sí, Sí, en realidad, ¿por qué? Porque si bien yo creo mucho en la liberación, yo he tenido experiencia, yo he sido liberada, como se dice. Creo que es un hito, ya, creo que es un hito en la vida donde uno tiene que pasar por esto. Pero también creo que la palabra del Señor tiene la autoridad para liberarte diariamente, o sea, esto es constante. Todos los días necesitamos liberarnos, si bien de repente hay un hito que marca nuestra vida donde Dios, no sé, de repente como decía Yelani, un acto tan potente como soltar perdón de rencores que tú tenías, eso es un acto de liberación, que es un hito en tu vida, que tú dijiste, esto marcó mi vida. Hay otros que pasamos, ¿cierto? Un proceso de liberación, donde Dios limpia muchas áreas de nuestra vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque en realidad, antes que nosotros aceptásemos a Cristo, aunque ya hemos nacido en el Evangelio, uno hace muchas cosas por ignorancia, por la oscuridad, ¿cierto? Que uno anda. Eh, el enemigo hace que tengamos incursiones exitosas en el ámbito oscuro, ¿verdad? O sea, yo el otro día me estaba recordando respecto a eso, o sea, de cuando yo era pequeña, en mi casa nunca me dejaron, mi papá era muy estricto, así, muy conservadores. Ellos no, ni siquiera nos dejaban jugar a las cartas, estas cartas de naipe, ni carioca, ni estas cosas del 15, ¿cómo se llama? La escoba, esas cosas. Ya. Nada de esas cosas en mi casa habían, porque mi mamá era como que todo era satánico. No me dejaban ver unos animados que fueran medio extraños, nada, así como muy estricto, que no era esos satánicos, el diablo, no. Yo me crié con ese miedo de que era satánico, entonces como que incluso me daba hasta miedo tocarlo. Pero cuando entré a la universidad, el primer año, tenía una amiga que leía estas cartas naipe españolas, así como raro. Entonces, ella como que jugaba y le leía la suerte a los demás. Y yo un día la miro y yo le dije, no, yo te voy a leer a ti. Yo me puse a leer.
Y agarro y empiezo a leer mi amiga, así en juego. Yo le dije, mira, esta carta, yo no sabía nada. Pero ¿sabes qué? La tipa quedó helada. Me dijo, ¿cómo sabes tú estas cosas? Y yo quedé así como, ¿qué hice? Y, y yo ya en ese periodo, yo había pasado ya por este tema de liberación, así que yo ya conocí a mi maestro, que era un pastor que me había hecho de la liberación, entonces lo llamo y le dije, oiga, me manda un condoro así, pero horrible, hice esto. Y él me dijo, ya, vamos a orar porque el Señor tiene que traer luz a esto. ¿Por qué? Me dijo, porque en ti hay un espíritu de adivinación, o sea, ¿por qué? Y empecé, y de repente me trae a la memoria mientras orábamos a mi abuelo, a mi bisabuelo, con cartas. Y, y yo le pregunto a mi papá, le digo, papá, eh, ¿qué es? ¿Sabes qué? Yo le conté Carepalo, ¿no? Y dije, ya, al que me rete, filo. Y mi papá me dijo, que mi abuelo me dijo, el abuelo de mi papá, o sea, mi bisabuelo, me dijo, él leía la suerte. Él vivía en una isla, en Coronel, en la octava región. Me dijo, él leía la suerte, me dijo, siempre. Atendía gente. Y yo así. Y dije, ahí está la puerta abierta. O sea, como que una inequidad de mi bisabuelo, eh, ¿cachai? Estaba en mí ese espíritu. O sea, estaba ahí, cosa de que se activara y listo. Y fue muy, muy heavy. Yo le conté a mi papá. Y mi papá me dijo, mira, de hecho a mí cuando yo era chico me decían pitonicio, porque yo tenía la capacidad de adivinar las cosas. O sea, me preguntaban algo y yo decía esto y sucedía. Y de hecho mi papá hasta que falleció le decían pitoncho, porque mi papá se llamaba Adolfo y como que mezclaron la palabra pitonicio con Adolfo, no sé, y le decían pitoncho. Entonces mucha gente lo conocía a él por pitoncho. Entonces yo le dije, papá, esto es súper satánico. Y yo le digo, es satanás, o sea, imagínate. Y oramos, pedí perdón al Señor porque y que rompiera esa maldición en mí y en mis hermanos y en todo. Entonces, por ignorancia uno se mete en muchas cuestiones. O sea, por ignorancia uno eh, se mete en oscuridad, en caminos oscuros, pero muy oscuros. Entonces, eh, yo pidiéndole perdón al Señor y el otro día me estaba acordando de eso, porque aquí mi hija andaba jugando con unas cartas que se le quedaron a unos jóvenes cuando estaban en el campamento y lo trajimos y estaban en el mueble y una de mis chicas más pequeñas la agarró y andaba repartiendo cartas. Y dije, ¿estas cartas de aquí, de dónde? Si nunca hemos comprado esto. Y me acordé de eso, de lo que el Señor me había sacado y lo que había sacado a luz en un momento nomás. Entonces es súper importante que tengamos este tipo de cosas y después igual agradecí al Señor de cierta forma porque igual pudimos romper esa maldición gracias a esa situación. Pero debemos aprender y que tenemos todos, necesitamos liberación y constantemente, ya, constantemente tenemos que ser libres. Y debemos, lo importante es que en este taller me gustaría que aprendiésemos eso, echar fuera el demonio y mantenerlo así. Porque una cosa es echarlo fuera y pueden volver, po, porque la casa está limpia. Después hay que llenarla. La idea es que no vengan más, ¿ya? Así que la idea es que podamos mantener al enemigo bien lejos de nuestra vida. La palabra cuando dice, la palabra de Dios, ¿cierto? En Romanos dice que nosotros debemos obedecer al Señor, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, ¿cómo resistimos? ¿Cómo lo hacemos en la práctica esto? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Y aquí esto es como bien práctico, ¿ya? Para que lo hagamos, para que lo aprendamos y cuando vengan estas situaciones lo hagamos, ¿ya? Si alguna de ustedes lo hace así o lo hace de otra forma, también puede expresarlo para poder complementarlo, ¿ya? En la práctica dice, ¿cómo resistimos al diablo? Lo hacemos hablándole directamente a nuestra mente, porque ahí es donde está el campo de batalla, nuestra mente. Cuando vienen los pensamientos del enemigo que quieren poner enemistad, falta de fe, traer miedo, cualquier situación, ¿cierto? Que trae rencor,
De repente, no sé, estás hablando con alguien y viene una voz a tu mente y te dice, mira, este te está pelando, o te está hablando mal de ti. Y uno generalmente, al tiro, como que genera rechazo. Entonces es súper importante hablarle directamente a nuestra mente. Le ordeno a mi mente que se someta a la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, que se vaya de mi cuerpo. O sea, como que inmediatamente someter a la sangre de Cristo. ¿Qué? ¿La Mari? Sí. Dígame. ¿Y esa ordenanza debe ser en mi mente internamente o yo debo hablarlo? Hablarlo, sí, para que te escuche. Sí, sí. Si uno lo habla y le ordenas, así, te ordeno mente que te sometas a Cristo, porque la palabra de Dios igual dice que todo pensamiento lo tengo que llevar cautivo al conocimiento de Cristo. Entonces yo someto todo pensamiento y puedes repetir incluso ese mismo texto, o sea, todo pensamiento lo someto cautivo al conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús yo ordeno que te vas de mi cuerpo, no tienes autoridad. ¿Ya? Y eso hay que repetirlo hasta que, porque hay bastantes espíritus que son bastante tercos, como que ellos están tan posicionados en nuestra mente muchas veces, sobre todo estos temas de rencores, raíces de amargura, llevan muchos años que han entrado generalmente en nuestra niñez. Entonces, es muy importante poder repetirles que uno es propiedad de Cristo y que, y que ellos deben eh, obedecer. ¿Ya? Esperen, voy a cerrar la puerta. Así que eso, ¿ya? O sea, uno tiene que hablarlo. Decir, yo someto todo pensamiento cautivo, cualquier pensamiento de miedo, de baja autoestima, de inseguridades, uno tiene que hacerlo. Aunque uno no quiera, a veces, porque a veces el pensamiento se da poder a tanto de uno que uno le quiere seguir el juego. Ya uno no tiene ganas. O sea, no tiene ganas de... eh, lo mismo que a veces cuando uno sabe que se ha mandado un condor o ha tenido una mala actitud con alguien, uno tiene que hacerlo internamente. Uno dice, yo reconozco que yo le equivoqué. Primero con uno, así como reconocer y confesar. Eso es muy importante. Como le digo, repetirlo hasta que, todas las veces que sea necesario, hasta que uno se sienta tranquilo, hasta que ese pensamiento se vaya de uno. ¿Ya? Y si vuelve, tienes que volver a hacerlo. Y siempre recordar que la sangre de Cristo es la que tiene poder, que Jesús ya venció en el Calvario, que Él está vencido. Siempre hay que recordarle a Satanás que está vencido, porque Él se aprovecha de estas cosas que uno, de repente, debilidades que uno tiene. Entonces uno le da la autoridad legal, pero ahí le corta el tiro la autoridad. Le cortas al tiro este derecho legal que Él puede tener sobre nosotros. Y le decimos que no le pertenecemos. Entonces, es importante eso, seleccionar un área de nuestra vida donde sabemos que los demonios le causan problemas y ordenar salir en el nombre de Jesús. Ya, hágalo todas las veces que sea necesario. O sea, mire, por ejemplo, eh, cuando uno tiene problemas de autoestima, ¿cierto? Esto viene con inseguridades y se manifiesta en distintos momentos que uno puede tener, en cualquier tipo de situaciones de reto, de, de desafíos que se presentan, a uno le viene esa inseguridad. Entonces uno lo que tiene que hacer ahí es identificar la araña, de decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál fue la puerta que se abrió para esta inseguridad? Entonces, ahí es donde entra el Espíritu Santo a nosotros y tiene que traer luz a nuestras vidas, decir, ¿en qué momento? Señor, trae luz a mi vida, tráeme, Señor, recuerdos, porque a veces han sucedido situaciones que han abierto las puertas donde uno a veces no están bloqueadas, a veces son situaciones de shock, eh, son traumas que uno ha tenido en la vida y no lo recuerda, ¿ya? Entonces es muy importante que el Señor traiga eso a memoria. Y,
Y no es traer los pecados a memoria, sino solamente la situación y uno rompe, cortar, ¿ya? Como lo que me pasó a mí, que yo nunca me hubiera dado cuenta que tenía este espíritu que había de mi bisabuelo. O sea, yo pedí perdón, confesé mi pecado y le pedí perdón al Señor por la falta de mi bisabuelo y que arrastró a nuestra generación y llegó hasta mí a través de la iniquidad, desde la familia. Entonces, es muy importante identificarlo, muy importante para cerrar la puerta, para que esto no entre nunca más. ¿Ya? La batalla. La batalla no es oración, ¿ya? Es un agregado. No, no tiene objeto de pedir algo, porque, a ver, es un agregado en la oración, porque nosotros en oración vamos a pedir, ¿cierto? Le pedimos al Señor que nos llene de su gracia. Generalmente cuando estamos orando pedimos gracia, pedimos la paz, pedimos esas cosas. Y cuando vamos en batalla, nosotros nos vamos a pedir. Nosotros no podemos pedir algo que ya el Señor nos dio. Porque el Señor ya nos dio la autoridad y el poder contra Satanás, el diablo, y contra sus secuaces. Ya nosotros no debemos esperar que Dios nos saque el diablo, por decirlo de alguna forma, él pelea. O sea, él ya lo derrotó. Él nos dio a nosotros la capacidad y la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos. Esta es una verdad, una revelación para muchos creyentes. O sea, nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros es de resistir al diablo. Pero ¿cómo lo hacemos? Obedeciendo al Señor, manteniendo nuestro conocimiento, nuestros pensamientos, todo llevándolo al control de Cristo. Todo lo que nosotros somos tenemos que llevarlo cautivo al conocimiento de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, y se empiezan a ver manifestaciones de actitudes nuestras que no nos gustan. Y está bien eso, porque quiere decir que realmente el Señor está tomando el lugar que le corresponde y estas cosas que no le agradan al Señor se comienzan a incomodar. Y eso está bien, porque se tienen que ir. Se tiene que ir lo que no le agrada al Señor. Toda soberbia, todo orgullo que hay en nosotros. Pensamientos negativos, esos pensamientos oscuros que a veces uno se ve tan bonito por fuera, pero dentro está craneando cosas tan oscuras. Solamente uno ve a alguien y un sentimiento de oscuridad, de muerte, de niebla dentro de uno que existe. Y eso debe salir a la luz, debemos confesarle al Señor eso. Y estar consciente que Satanás lo único que quiere es, estar, llevarnos y seducirnos, y que nosotros no cumplamos el propósito del Señor. Esa es su labor. Su labor es esa, que el propósito eterno que Dios creó con nosotros no se cumpla. Y por eso que una de las primeras cosas que Satanás hace con los niños es joderle la vida, como darle, truncarnos cuando uno es pequeño, hacer esas cosas que te marcan, los abandonos, los abusos, situaciones traumáticas para uno cuando es pequeño. Satanás como que siempre se encarga de romper la inocencia, romper ahí, ¿cierto?, ese lazo de apego con tu figura de autoridad. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque ya un niño dolido es un adulto resentido. Y un adulto que no va a querer conocer a Cristo, un adulto que no va a tener ganas. Va a decir, ¿para qué voy a conocer a Cristo si no me importa? Ya tengo tanto daño, no quiero. Entonces, Satanás siempre se encarga de eso. Pero lo importante es que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia. Y Él murió por nosotros. Y su batalla está ganada. Nuestra batalla está ganada. Y yo sé que lo que Él planeó antes de la fundación del mundo, eso se tiene que cumplir en nuestra vida. Eso se tiene que cumplir, el diseño original. Lo que dice Efesios, o sea, Él me predestinó antes de que se formase el mundo. Existe un predestino, o sea, algo precioso que Dios formó antes de que fuésemos embriones. El Señor ya tenía un futuro para nosotros.
Y eso a mí me emociona, me embarga, así como que yo digo, qué maravilloso, Señor, de que tú, antes de que mi papá conociera a mi mamá, tuvieran aún ni siquiera intenciones de estar juntos, tu Señor ya tenía todo preparado para mí. Yo quiero que eso se cumpla, Señor. Yo quiero que tú saques todo lo que no te agrada, todo aquello que me impide tu gloria en mí, Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que cada cosa, y esto es una lucha diaria, constantemente vamos a estar, pero la batalla está ganada. Amén. Así que eso, no sé si alguna de ustedes tiene alguna duda, chiquillas, conversar algo respecto al tema. ¿Alguna duda? La idea es que este taller sea lo más práctico posible, con el texto bíblico sosteniéndonos, pero como bien práctico. ¿Mm? ¿Cris? ¿Te desmuteaste o no? ¿No? O sea, no, fue súper claro lo que expusiste, Mari.